Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Un día Pablo y Silas, azotados fueron presos, predicar a Jesucristo, ese era el precio. Y en lo profundo del alma, ellos gozosos cantaban esto: oh, fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el anciano de días. Asimismo, glorificamos a Dios por el Hijo amado Jesús sentado a la diestra del Padre. Y de igual manera, la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, siempre honrado y glorificado en Dios Fuente de Poder Televisión. Con lo mejor del cielo para ti, hoy nuevamente este programa especial desde Weehawken, New Jersey, a orillas del río Hudson, a nuestras espaldas, la ciudad de Nueva York. Desde aquí, desde los Estados Unidos de América, lo mejor del cielo para ti, Dios Fuente de Poder, andando bajo la nube de Dios y bajo el fuego del Espíritu Santo del Señor. No te muevas de la sintonía, porque esta bendición apenas empieza. Como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y como desayuno espiritual que el Dios de los cielos nos presenta cada mañana en Dios Fuente de Poder Televisión. Hoy desde New Jersey, Estados Unidos, predicándote esta bendita y santa palabra del Señor. Y continuando con la segunda parte de la enseñanza iniciada en el programa anterior de Dios Fuente de Poder, y que se titula Combatiendo el Desánimo. Combatiendo el desánimo como esa enfermedad espiritual que ataca el alma, que ataca todo el ser del cristiano, lo paraliza y lo lleva a la muerte espiritual. Por eso es urgente combatirlo. Y para ello vamos a leer el Salmo 32, versículo 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 32, 1 en adelante. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmista David pudo declarar en este Salmo 32 que mientras cayó su pecado, versículo 3, se envejecieron sus huesos en un gemir diario, porque de día y de noche se había agravado la mano de Dios sobre él, y se había vuelto el verdor de su vida, el vigor de su vida, en sequedades de verano. Se hallaba en una situación de conflicto, de un desánimo, de un desaliento total, producto del pecado. Y aquí aprendemos que hay otra causa de desánimo en la vida del creyente, y es el pecado. En el programa anterior aprendimos que cuando no entendemos y no comprendemos las pruebas de Dios, podemos caer en desánimo cuando nos enfrentamos a ellas, si no las sabemos enfrentar. Y hoy aprendemos que el pecado, la desobediencia a Dios, genera desánimo. David había caído en pecado y David se hallaba en desánimo, porque el desánimo es ese desaliento, es ese desfallecer en el que perdemos toda fuerza, todas ganas, todo deseo de salir adelante.
y que irradia, contamina no solamente el alma, sino también la parte física, la parte emocional, la parte mental y qué decir, lo espiritual. El desánimo irradia, contamina todo el ser y por eso es una enfermedad espiritual que hay que combatir, porque nos paraliza por completo. David, en el pecado que se hallaba, cayó en desánimo y su vida espiritual, su estado espiritual cayó por piso, cayó por tierra. Cada vez que nosotros cometemos pecado, cada vez que desobedecemos a Dios, el desánimo estará ahí, latente, alerta, para arroparnos. Por eso hay que combatir el pecado como raíz, como causa que genera el desánimo, para que el desánimo no nos abarque, no nos alcance. Gloria a Dios. Y en el mismo capítulo 51 de los Salmos, versículo 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. No estaba experimentando el gozo de la salvación porque había pecado. Se hallaba en desánimo, se hallaba triste y lo había reconocido en el versículo 8. Los huesos, todo mi ser está abatido, estoy afligido, estoy desanimado. El pecado entonces es un generador de desánimo. Cuando el creyente peca, el desánimo está pronto para visitarle. Y recuerde lo que aprendimos en el mensaje anterior, las consecuencias del desánimo son nefastas, son catastróficas, nos alejan totalmente de Dios y nos pueden conducir a una muerte espiritual total. Así que el pecado genera entonces desánimo. El profeta Isaías en el capítulo 57 nos enseña lo siguiente. Isaías 57. Dice el profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 21 lo siguiente. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para los impíos. ¿Qué define la Biblia como impiedad? El pecado. Todo lo que es pecado es impiedad, todo lo que es impiedad es pecado. Y el impío, el pecador, no tiene paz. No haya paz, sino que está desalentado. Por eso cuando nos hallamos en pecado, el desánimo, el desaliento, la falta de fuerzas, la falta de deseo de buscar a Dios está a orden del día. No tenemos aliento de congregarnos, no tenemos aliento de alabar a Dios, no tenemos aliento de leer la Biblia, porque el pecado nos conduce al desánimo. Así que hay que contrarrestar esa causa, hay que contrarrestar al pecado. Asimismo, nos describe la Biblia en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 30, lo siguiente, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Contristar es entristecer. ¿Cómo se entristece al Espíritu Santo cuando caemos en pecado? Recuerde que somos templos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se contrista es porque hay pecado en nosotros. El pecado en nuestra vida entristece al Espíritu de Dios. El pecado en nuestra vida hace que el Espíritu se entristezca y en consecuencia perdemos el gozo del Señor. En consecuencia perdemos el gozo de la salvación. En consecuencia caemos en desánimo. Por eso el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia que no contristaran, que no hicieran entristecer al Espíritu a causa del pecado. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque el pecado genera desánimo. Gloria a Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 75 nos dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro cayó en la amargura del desánimo al enfrentarse a la realidad de su desobediencia, pues el Señor le había pronosticado que antes que el gallo cantara, Pedro le negaría 3 veces, le traicionaría. Y Pedro se hallaba en esa desobediencia. Y cuando él se enfrentó a la realidad de su pecado, lloró amargamente, lloró con desaliento, quedó sin fuerzas, quedó sin ganas de seguir adelante. He ahí por qué el Señor Jesús, una vez resucitado, mandó llamarle, mandó avisarle con las mujeres, díganle a Pedro que me espere, que voy por él, que me voy a encontrar con él. Por esa gran necesidad, por esa gran realidad de que se hallaba Pedro en el desánimo y necesitaba ser levantado, ser restaurado. Así que tengamos presente que el pecado genera desánimo.
nos lleva a un abatimiento, nos lleva a un desaliento. Por eso es importante andar en la obediencia. Y si hemos pecado, importante, esencialmente, buscar el perdón de pecados en Cristo Jesús, como dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante, que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y que debemos confesarle nuestros pecados y que Él es amplio para perdonar. Y lo continúa diciendo en esa misma epístola, en el capítulo 2, versículo 1, 1 de Juan 2:1, el abogado delante del Padre. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que con su sangre nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 2:1 en adelante. ¿Por qué? Porque el pecado genera desánimo. Y recuerde que el desánimo es una falta de fuerza, es una falta de aliento, es un no querer seguir adelante. Es un desfallecer total, es un paralizarse en el camino y no avanzar más en el Señor. Así que si nos hallamos en pecado, debemos buscar inmediatamente al Señor para que nos perdone y nos lave con su sangre. Pero de otra manera, ¿cómo nos podemos mantener en la victoria para que el desánimo no nos alcance? Es mantenernos en la obediencia, mantenerlos en el camino recto del Señor, para que el pecado no nos alcance y mucho menos el desánimo nos abrace. Vamos a mirar estos textos bíblicos. El libro de Génesis, en el capítulo 39, versículo 2, dice lo siguiente: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Recordemos que en Génesis 37 la Biblia nos dice que José fue vendido por sus hermanos a unos ismaelitas y los ismaelitas lo vendieron a Potifar. José estaba pasando una prueba difícil, estaba viviendo en esclavitud después de haber sido hijo de padre, de madre, bendecido en casa de Jacob, su padre, pasó a ser esclavo. Y esto conllevó a una situación difícil, a una crisis para José. Pero dice que Jehová estaba con él. A pesar de que José se hallaba en prueba, no estaba en desánimo, sino que José era obediente. Y por ser obediente, José pudo soportar la prueba en casa de Potifar. Y ahí está el respaldo de Dios presente. Jehová estaba con él. Mientras que también nos enseña la palabra de Dios, como lo vimos en el mensaje anterior, que si no entendemos la prueba en el Señor, la prueba nos va a llevar a desánimo. Pero José pudo entender, pudo comprender que estaba en la prueba de Dios y se pudo mantener en obediencia, no en pecado. Y por mantenerse en obediencia, el respaldo de Dios estaba con él a pesar de la prueba. Y José estaba en victoria. No había desaliento, no había desánimo, a pesar de una prueba difícil. El mismo capítulo 39 de Génesis, versículo 21 dice: Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y se hallaba en prueba. Pasó de una prueba de ser esclavo en casa de Potifar a ser preso en la cárcel, acusado de algo que no cometió, porque la mujer de Potifar quiso presionarlo para que José estuviese con ella sexualmente y José huyó de ella y fue acusado vilmente por esta mujer de que José intentó violarla y por esa razón lo metieron a la cárcel. José estaba preso ahora por una causa injustificada, pero José estaba desalentado, no. José estaba en desánimo, no. José estaba fortalecido. Dios estaba con José, Dios prosperaba a José. Pero ¿cuál era la causa de que José, a pesar de la prueba, no cayó en desánimo? La obediencia. Este hombre era obediente a carta cabal. Este hombre no se desvió al pecado, no manchó su vida de desobediencia y pecado. Todo lo contrario, se mantuvo en obediencia. Y por mantenerse en obediencia, bendito el nombre del Señor, Dios lo prosperó, lo fortaleció, lo mantuvo en victoria a pesar de la prueba. Gloria a Dios. Las pruebas a José no le trajeron desaliento ni desánimo. ¿Por qué? Porque se mantuvo en obediencia. Mientras el pecado nos lleva
a desobediencia, la obediencia nos mantiene en firmeza, en prosperidad y en victoria, a pesar de las pruebas. No caeremos entonces en desánimo. Hechos 7:54 dice así, Hechos 7:54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este pasaje nos dice que este varón de Dios, Esteban, por predicar la palabra del Señor, le sobrevino una prueba grande. Se levantaron los adversarios y le echaron muchas piedras hasta matarlo. Pero a pesar de la prueba, de la adversidad, Esteban jamás se desalentó, jamás cayó en desánimo. ¿Por qué? Porque era un hombre obediente a carta cabal, porque era un hombre, testifica la palabra de Dios en el libro de los Hechos, desde el capítulo 6 hasta este capítulo 7, que era un hombre recto, íntegro, que vivía el Evangelio, que era obediente a la Santa Escritura. Y por esa razón, por ser obediente, Dios le impartió una fortaleza extraordinaria en medio de la prueba. Mientras el pecado nos desalienta, nos lleva al desánimo, la obediencia a Dios nos mantiene firmes, sólidos, a pesar de que nos sobrevengan pruebas. Como lo vimos en José, le sobrevinieron pruebas, pero por ser obediente, el desánimo en la prueba nunca le visitó. Ahora Esteban, por predicar el Evangelio, por hacer la obra de Dios, le sobrevino una prueba grande, la muerte, por predicar la palabra, pero no se desalentó, no se desanimó. ¿Por qué causa? Porque era un hombre también obediente, y en la obediencia recibimos respaldo, presencia, fortaleza del Dios vivo. Gloria a Dios. Por eso es importante que no nos hallemos en pecado. Y si nos hallamos en pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Para que nuestro pecado sea borrado, sea perdonado y el abatimiento y el desánimo no nos visite, no nos alcance. Así que necesitamos ser obedientes, requerimos andar en la obediencia. A pesar de que nos vengan entonces las pruebas y las adversidades, nos mantendremos en victoria y el desánimo combatido, derrotado, no nos visitará para la gloria del Señor. La Biblia nos dice en el libro de Jonás capítulo 2, versículo 6 lo siguiente: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¡Qué pasaje extraordinario! Jonás, el profeta desobediente, Dios lo había enviado a dar el mensaje a Nínive, pero él desobedeció, cayó en pecado y se fue a otro lugar. Entonces Dios permitió un proceso tremendo en la vida de Jonás hasta que cayó en el vientre de un pez. Allí lo disciplinó y en el vientre del pez él sintió esto, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando mi alma desfallecía, cayó en desánimo, cayó en desaliento por causa del pecado, por causa de la desobediencia. No es lo mismo sobrellevar una prueba en obediencia como José y como Esteban, que sobrellevar una prueba en Dios por causa de la desobediencia. Es totalmente contrario. Si la prueba nos ha sobrevenido por desobediencia, hay que correr a Dios como Jonás a pedir perdón de los pecados, porque recuerde que el pecado nos causa, nos genera desánimo, desaliento, no querer más seguir adelante, desfallecer, no tener fuerzas, no tener aliento para avanzar en el Señor. Pero Jonás hizo lo correcto, lo que debe hacerse cuando se halla uno en pecado, cuando hemos caído en pecado y el pecado nos lleva al desánimo. Jonás se acordó de Dios y Jonás se arrepintió y le pidió perdón al Señor y se acordó de lo que le prometió. Entonces el Señor le volvió las fuerzas. El Señor le dio una nueva oportunidad a Jonás. ¿Y por qué le dio una nueva oportunidad?
haciendo que el pez vomitara a Jonás, que saliera del vientre del pez, porque Jonás se arrepintió de su pecado, se convirtió de su pecado, y Dios le perdonó, le da la nueva oportunidad, y Jonás le dejó de visitar el desánimo, el desfallecimiento. Dice el capítulo de Jonás que entonces él fue a Nínive fortalecido, alentado por Dios, aleluya, a llevar el mensaje que Dios le había dado desde el principio. El pecado nos causa desánimo. Y cuando el pecado genera pruebas, entonces se añade dos causas fuertes en desánimo: pecado y pruebas. Así se sentía Jonás. Pero él hizo lo correcto: arrepentirse, convertirse, pedirle perdón al Señor, acordarse de Dios, y el Señor le perdonó, el Señor le restauró, le dio una nueva oportunidad, y Jonás fue confortado, fue fortalecido. Como pasó exactamente con el apóstol Pedro, que veíamos en el segmento anterior. Por causa de su desobediencia, de su pecado, de su traición, él estaba desfallecido, amargado, triste. Pero el Señor le perdonó, le restauró, le dio una segunda oportunidad, y Pedro se convirtió en un hombre fortalecido, en un hombre alentado en Dios, aleluya, en un hombre usado por Dios, de tal manera que fue el primero de los apóstoles usado en gran manera por Dios después de Jesús haberse resucitado, haberse levantado entre los muertos, haber sido resucitado. Después de Jesús ser resucitado, Pedro se convirtió en el primer gran apóstol, bendito sea Dios, que predicó la palabra con señales y prodigios. Después de haber sido un hombre desalentado, después de haber estado en el desaliento, después de haber estado en el desfallecimiento por su desobediencia y traición, el Señor le perdonó, le restauró y se levantó un hombre fortalecido, firme, aleluya. Y por esa razón él aconseja en primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que después de haber padecido un poco de tiempo, entonces el Señor nos va a firmar, nos va a fortalecer y nos va a perfeccionar. Gloria a Dios. Mientras el pecado nos lleva al desaliento, la obediencia nos lleva al aliento, a la firmeza en Dios. Y si hemos caído en pecado, Cristo está para perdonarte, para perdonarme, aleluya, si hemos desobedecido su palabra y el desánimo no nos visite. Gloria a Dios. Es tiempo de orar al Señor. Ahí donde estás, si tú has pecado y te hayas desalentado, te hayas alejado del Señor, es hora de arrepentirte, es hora de convertirte, es hora de pedirle perdón al Señor. El Señor te perdonará, te limpiará, te lavará con su sangre. Bendito el nombre de Jesús, y se irá el desánimo de tu vida. Oremos al Señor. Jesús de Nazaret, te pedimos perdón, Señor Jesucristo, por todo pecado cometido, por toda maldad, por toda desobediencia. Borra, Señor, todo pecado, toda iniquidad a todo aquel que se haya viendo este programa, Señor, y que todo pecado sea borrado en el nombre de Jesús y sean escritos esos nombres en el libro de la vida. Y levanta al pueblo en victoria, las almas en victoria, Señor. Llévate la falta de paz en las vidas, Señor, porque no hay paz para el impío, pero muchas almas se están arrepintiendo y convirtiendo. Lávales con tu sangre, perdónale, Señor, y levántalo. El Señor los está levantando, los está limpiando, aleluya. Se está yendo el desánimo, la tristeza, el desaliento. Bendito sea el nombre del Señor. Veo cómo la sangre de Cristo limpia, lava, purifica y levanta al pecador, aleluya. Ya no eres más pecador. El Señor te perdona todos los pecados porque te has arrepentido, porque le has pedido perdón al Señor. Le has pedido perdón al Señor y Él te levanta y Él te alienta. Se levanta el gozo en ti, aleluya. Se va ese abatimiento, se va ese desaliento. El gozo de la salvación vuelve a ti, varón de Dios, varona de Dios, aleluya. Te restaura el Señor como a Pedro. Se va la amargura, se va la tristeza como se le fue a David, aleluya. Vino el gozo cuando él halló el perdón de pecados. El gozo vuelve a tu vida, la fortaleza en medio de la prueba. Ya no estarás más desalentado. Llevarás la prueba en victoria como José, la llevarás en victoria como Esteban, porque entras en la obediencia. Camina la obediencia y mantente la obediencia, y el Señor te mantendrá firme y fuerte en este caminar. Hay sanidades de Dios sobre los enfermos. Se está yendo el cáncer, se están yendo las enfermedades del corazón, de todo ese aparato digestivo. El Señor sanando a niños, sanando a jóvenes, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo es poderoso, Cristo vive. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy, desde Weehawken, aquí en New Jersey, para la gloria del Señor.
fuera el desánimo, combatiendo el desánimo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ayuda a combatir el pecado, y al combatir el pecado no nos vendrá el desaliento ni el desánimo. Cristo nos salva, nos limpia, nos purifica y nos da la victoria. Cristo vive por los siglos de los siglos. Estamos en victoria, aleluya. Toda la gloria y toda la alabanza se la brindamos al único Dios verdadero, al Padre Jehová, al Hijo Jesús y al Espíritu Santo de Dios. Dios Trino y verdadero se lleva todos los honores en Dios Fuente de Poder Televisión. Si en 8 días el Cristo de la Gloria no ha venido por nosotros, nos volveremos nuevamente a ver aquí en esta pantalla chica de Telecaribe, siempre con lo mejor del cielo para ti. Dios Fuente de Poder, hoy desde Weehawken, en New Jersey, mañana desde cualquier parte del mundo para la gloria del Señor. Cristo viene y nadie lo detiene, y tenlo presente, este evangelio se anda de una sola forma, debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios Fuente de Poder. Que el Señor les bendiga.